Gracias, Ana Lucía. Bueno, obviamente quiero agradecer la invitación. Para mí es un placer poder comentar un poco qué es lo que se vive desde el lado de del sistema financiero y cómo se puede hacer algo al respecto de la educación desde esta perspectiva. Así que bueno, gracias Ana Lucía por el trabajo, gracias Telemaco también por todo lo que están haciendo en Kairos. Como tenemos 5 minutos, simplemente voy a dar 3 o 4 tips de la situación y del approach que hay que tener con las instituciones financieras o multilaterales, si se quiere. Pero creo que lo primero que tenemos que hacer para esto es declarar o dividir en 2 partes lo que es el estado de situación en una situación declarativa y en una declaración empírica, una situación empírica. Digo esto por lo siguiente. En términos declarativos, en todos los organismos financieros internacionales, en las agencias de cooperación, en los gobiernos, en la política, incluso en la sociedad, escuchamos que la educación es el centro y el pilar del crecimiento y el desarrollo. Situación declarativa. Situación empírica. Es que las inversiones directas e indirectas no alcanzan ni siquiera a lo que los mismos organismos y gobiernos han puesto como metas. Yo creo que ahí tenemos un problema a resolver muy concreto, que es la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es lo que se está generando, lo que se está haciendo, a dónde estamos apuntando y hacia dónde estamos yendo. ¿Y qué tenemos que hacer? Reducir ese gap. Si ustedes se dan cuenta, hemos transformado el sistema educativo en la primaria, en la secundaria, debido a las grandes crisis que estamos teniendo y a la falta de inversión real que estamos teniendo, no edilicia, sino en otros aspectos de la educación, en un espacio de contención social por los problemas de la pobreza y marginalidad a lo que nos han llevado las estrategias que sostenemos. Por lo pronto, obviamente no estoy diciendo que esto es lo único que hace el sistema educativo, para nada, simplemente que no tenemos que seguir transformando no solamente en eso, en momentos tan críticos como los que estamos viviendo. Por lo pronto eso está sirviendo para que el mundo no sea más pobre y en muchos países y los niños y las niñas se alimenten básicamente, ¿no? Entre otras cosas. La escuela es un actor social determinante en estos momentos por los procesos de contención. Sin embargo, esto debe ser parte de lo que las escuelas desarrollan en los tiempos de crisis sistémicas. Debemos enfocarnos en que realmente la inversión en educación es una inversión en desarrollo productivo, es una inversión en el campo científico, en lo económico y en lo humano. Esto es describiendo el estado de situación. El enfoque de nuestras organizaciones y nuestros países respecto a la inversión, que es alrededor en América Latina, al menos del 5% aproximadamente, debe duplicarse en términos de PBI en los próximos 20 años para que cambiemos la dinámica. Obviamente, pero esa inversión no debe verse reflejada en los mismos insumos, ni en las mismas estrategias, ni en las mismas tácticas que hemos venido desarrollando. Por otro lado, y ya hablando del acercamiento al sector financiero o al sector multilateral, es muy importante destacar esto de estos sistemas. Antes de entrar en un proceso descriptivo, decir lo siguiente. Los bancos multilaterales tienen un gran problema. Y el problema es de no conocer en profundidad el tema educativo y obviamente su aproximación al tema educativo es meramente pragmática. Si ustedes ven la franja de las inversiones en el sistema educativo, la mayoría de esto, hasta hace algunos años, ha sido en infraestructuras. Entonces decimos que en los bancos multilaterales ayudamos a la educación, pero en el hardware, en los fierros, no estamos ayudando a los procesos educativos, estamos ayudando en otras cosas. Otro problema que tenemos en los bancos tiene que ver con que aún teniendo áreas que promuevan la educación son débiles en términos también de inversión. O sea, hay bancos multilaterales que sí, que tienen áreas que hacen financiamiento en algunos sectores y demás, pero si vemos la torta de la banca multilateral, tiene que ver con otra cosa y no con la educación y con la ciencia, que ya algunos lo han mencionado.
tenemos un gran problema. O sea, todo lo que he escuchado de cada uno de los ponentes, yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con la estrategia, con la táctica, con la unificación para acercarnos, ¿no? Para desarrollar un tercer contrato, si se quiere, pero para ello creo que debemos, en función de lo que ha hablado cada uno, articularnos, generar procesos estratégicos, segmentar, estar bien orientados, y creo que una vez teniendo todo esto, que de alguna manera existe, creo que hay que organizarlo. La estrategia de intervención acerca de los organismos multilaterales es, primera medida, visibilizar nuestra temática y visibilizar las organizaciones demandantes del tema. Por otro lado, no habrá eficiente o efectivo acercamiento si no proyectamos una estrategia clara de lo que queremos: objetivos, alcances, impacto, sostenibilidad. El punto tercero es estructurar un modelo de escenarios que incluya a otros stakeholders, que ya lo vienen mencionando ustedes, donde los organismos internacionales de financiamiento sean parte. Es importante que dialoguemos entre todos, no podemos dialogar solamente la gente que está trabajando en la educación. Yo estoy en un organismo financiero y he estado en organismos internacionales, pero me considero una persona del ámbito de la educación. Sin embargo, viéndolo desde adentro, los organismos de financiación internacional que financian, que dan soporte a los países, no están metidos acá, y tenemos que meterlos, y tenemos que meternos en estos organismos. Es más, tenemos que sensibilizar, concientizar. Raise awareness. El otro punto es conocimiento del organismo del cual se quiere acercar e incidir. Muchas veces tenemos gente conocida en un banco o en otro que está... Lo que necesitamos no es gente conocida en un banco, lo que necesitamos es conocer qué hacen esos bancos, cuál es la política que tienen los bancos para el tema de educación, cuál es la política de inversión en esas líneas, hacia dónde van a querer ir en los próximos 5 años. Tenemos que conocer bien nuestro campo y hacia dónde queremos ir nosotros, pero también hacia dónde los organismos de financiación van a ir, y a partir de ahí incidir. Y por último, como último punto, y ya estoy en los 5 minutos, hacer una construcción de la relación con esos organismos, que tiene que ver con todo lo anterior. Tenemos que relacionarnos de otra manera e invitar a foros, e invitar a nuestras organizaciones, a los distintos stakeholders, a los distintos tomadores de decisión de la banca internacional, a que participen de estos procesos de la educación. Necesitamos romper con esta especie de que todos estamos formados, por lo pronto los que participamos en organismos internacionales a nivel universitario, y no defendemos la universidad. Todos estamos formados y hemos pasado por la escuela primaria, secundaria, la terciaria, y no tenemos una visión de esto. Creo que ese es el punto, creo que hay muchas posibilidades. Y por último, decir que hay una necesidad de incorporar en el discurso de la educación la creación de ecosistemas que generen valor. La educación per se, la educación por sí misma, no va a modificar un tercer contrato social si la ciudadanía no está incluida y no la convencemos, porque recién mencionaban, no me acuerdo quién fue, me parece que fue Marcela, utilizar la fuerza de la opinión pública. Yo me preguntaría si la opinión pública está tan convencida como nosotros de que la educación transforma. O sea, tenemos que ser muy conscientes de todo esto. Por lo pronto en la banca internacional creo que no hay una conciencia clara, y que vamos a tener que trabajar muy mucho desde adentro y con los sectores de la educación y con los otros sectores para tener una conciencia más clara y que podamos invertir más. De hecho, en eso estamos trabajando. Muchas gracias.